Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias al Señor por la oportunidad de cantarle. Así que te invito que desde donde estés te puedas unir con nosotros por medio de esta alabanza. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Adoramos tu santo y bendito nombre. Muéstrame tu camino, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador.
y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Vamos a orar al Señor para encomendarnos a Él y que Él sea quien esté dirigiendo todo lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Oremos. Padre, exaltamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Concédenos escuchar tu voz por medio de la exposición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú desciendas en medio nuestro, en cada uno de nuestros hogares, Señor, y reparta según la necesidad. Concédenos, Señor, escuchar la voz de Cristo por medio de la exposición de tu palabra. A mí concédeme interpretarla con fidelidad y comunicarla con claridad, porque te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Hoy es nuestra cuarta exposición del libro de Habacuc bajo el título El justo por la fe vivirá.
Y nosotros en esta mañana vamos a continuar la serie con la respuesta que Dios le da al profeta Habacuc. Como saben, Habacuc había estado esperando una respuesta de Dios tocante a su queja, y Dios le respondió. Le respondió con una profecía. Esa profecía consistía tanto en la destrucción de Babilonia como en la preservación de los justos, la preservación de su pueblo. Y vimos también que esa Babilonia a la que alude la profecía es tanto la Babilonia histórica que existió aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, como la Babilonia simbólica, es decir, la corrupción e idolatría que impera de generación en generación. Hoy vamos a continuar con la respuesta de Dios, lo que Dios tiene que decirle a Habacuc tocante a aquella profecía. Así que acompáñenme por favor a Habacuc nuevamente y vamos a estar leyendo los versículos 6 al 20 del capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 6 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay de los que codician injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado te responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Te has llenado de deshonra más que de honra? Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano se caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan o habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor nos hable por medio de su palabra. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, esta porción contiene o pronuncia 5 ayes. Los ayes son expresiones de lamento o de juicio. Podemos verlo tanto en Isaías capítulo 5 y capítulo 6 como en el libro o en todo el libro de Apocalipsis. Y estos ayes, aunque el contexto nos dice que fueron pronunciados contra Babilonia, la Babilonia histórica, no nos los dice explícitamente en el pasaje. Y esto es intencional. No dice que son pronunciados contra la Babilonia histórica de forma intencional, para que nosotros sepamos que su aplicación es universal, que es tanto para la Babilonia histórica como para la Babilonia simbólica, como hemos venido enseñando. Pero hay algo más que nosotros podemos ver en estos ayes. Hay algo característico, algo particular, y es que Dios lo pronuncia de forma sarcástica. Es como si Dios se estuviera burlando de los burladores por causa del juicio que le sobrevendrá.
Y este no es el único pasaje en el que Dios se burla de los burladores. Nosotros pudiéramos citar una infinidad de textos bíblicos donde vemos a Dios riéndose o burlándose de aquellos que pretenden burlarse de Él. Para citar algunos, Salmos capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora noten, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Lo mismo leemos en el Salmo 37, versículos 12 y 13. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se burla de él porque ve que viene su día. Lo mismo leemos en Proverbios capítulo 1, versículos 24 y 26. Dice: ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Eso es Proverbios 3, versículo 34. Y Proverbios 1, 24 al 26 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y lo mismo nosotros podemos ver en este pasaje, cómo Dios está burlando de aquellos babilonios que pretendían burlarse de Él. Pero los babilonios también se burlaban de las naciones a las que sojuzgaban, como nosotros leemos en el versículo 10 del capítulo 1 y como vimos en mensajes anteriores. Ellos se burlaban de reyes, se burlaban de las naciones, la arrastraban como los pescadores arrastran los peces del mar con sus mallas. Pero Dios ahora se está burlando de ello por el juicio que le ha de sobrevenir. Y me fascina como un autor llamado Palmer Robertson pues estructura estas burlas o estos ayes de Dios de la siguiente manera. Dice él, el primer ay: ¡ay del saqueador saqueado! ¡Ay de la fortaleza desmantelada! ¡Ay del civilizado desmoralizado! ¡Ay del difamador difamado! ¡Ay del idólatra sin poder! Pero la intención del pasaje no es simplemente un ay, sino ¡ja! El saqueador saqueado, ¡ja! El idólatra sin poder. Es una burla, es algo sarcástico. Ellos pretendieron burlarse de Dios, pero sin darse cuenta se estaban burlando de ellos mismos. Pero sin más preámbulo, vamos a analizar estos ayes y vamos a ver la razón y la naturaleza de cada uno de ellos. El primer ay que nosotros encontramos es contra los ladrones. Versículo 6 al versículo 8. Dice el versículo 6, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 2. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? Es un ay, es un juicio contra los ladrones. Y esta era básicamente la forma de operar de los babilonios. Cuando ellos llegaban a una ciudad, ellos despojaban a esa ciudad, a esa nación, de todo tipo de pertenencia, de su oro, de su plata, de su bronce. Los despojaban y convertían esas naciones en sus esclavos. Esa es la razón por la que Habacuc no podía entender cómo Dios podía usar a estos babilonios para disciplinar a su pueblo. Para Habacuc era algo absurdo y Dios le responde revelándole por medio de la profecía que estos saqueadores no se iban a salir con la suya, que los saqueadores iban a ser también saqueados. Observen, versículo 8. Dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán. Haciendo alusión al imperio medo-persa que vendría y lo despojaría a ellos. Dios levantaría a los persas para juzgar a los babilonios de tal modo que llegarían a ser un refrán popular, y que el refrán, como leemos en el versículo 6, sería: ¡ja! Miren a los saqueadores siendo saqueados. Y Dios también hará lo mismo con todos los ladrones de este mundo, de la Babilonia simbólica. Muchos hoy se jactan de sus artimañas, de su engaño, de sus robos.
pero su sentencia ya ha sido dictada. Esta profecía no solamente se aplica a la Babilonia antigua, sino a la Babilonia simbólica. Todos los ladrones serán de igual modo juzgados delante de Dios. No importa si es un ladrón de cuello blanco o de cuello negro. Dios lo juzgará todo por igual, porque lo que hace al robo abominable ante de Dios no es su tamaño, su magnitud, es su naturaleza, puesto que es contra un Dios infinitamente santo, infinitamente justo. Pero en contraste a aquellos que viven del engaño están los justos, y ese es el contexto. El justo por la fe vivirá. Los justos no han de vivir por el engaño, sino que los justos viven por la fe en su Dios, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Las circunstancias no lo mueven a ellos a hacer o a cometer actos delictivos, sino que ellos confían en su Dios. Si antes él era ladrón, ahora que ha sido justificado por Dios, él cambia su conducta y ahora él, en vez de robar, trabaja ¿para qué? Para compartir con el necesitado, como leemos en Efesios capítulo 2 o capítulo 4, versículo 28. Y el mejor ejemplo de esto nosotros lo vemos en la vida de Zaqueo. Cuando Zaqueo tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió de forma radical. Zaqueo pasó de ser un engañador a convertirse en una persona generosa. Leemos Lucas 18, versículo 8 al 9, dice así la palabra del Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuatriplicado o cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo demostró su fe a través de su arrepentimiento y su acto de generosidad. Y es lamentable como muchos creyentes hoy son más conocidos por sus actos de corrupción que por su generosidad. Pero el Señor también se burlará de ellos. Y yo espero que ese no sea tu caso. Yo espero que si tú profesas ser cristiano, tú no seas de aquellos que viven del engaño, porque Dios saqueará a los saqueadores. Así que el primer ay que nosotros encontramos aquí, que alude a los babilonios antiguos o históricos y también alude a los babilonios simbólicos, es contra todos los ladrones. No se saldrán con la suya, Habacuc. Ten paz, tranquilo, yo los voy a juzgar. Ahora el segundo ay que nosotros vemos aquí, que comprende versículo 9 al versículo 11, es contra los que protegen las ganancias injustas. Vamos a leer el verso 9 del capítulo 2. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ellos se sentían fortificados. ¿Quiénes? Los babilonios. El rey Nabucodonosor había fortalecido los muros de su reino para que fueran impenetrables, para él protegerse o proteger todo lo que había saqueado de las demás naciones. Es tanto así que se dice que Babilonia estaba cubierta por 3 muros, es decir, tenía 3 muros que la hacían prácticamente una ciudad impenetrable. Y construían sus ciudades en un lugar tan alto que fuera difícil o le fuera más complicado a sus enemigos llegar hacia donde ellos estaban. En cierta forma, ellos tratan de guardar o proteger las ganancias que ellos le quitaron a otro. Por eso dice el versículo 9 que ellos son como las aves de rapiña que suben y suben para poner en alto o muy alto su nido para protegerlo de cualquier depredador. Así actuaban los babilonios. Ellos le quitaban a otros, entonces construían ciudades fortificadas y la ponían bien alta para que no fuera vulnerable ante aquellos a quienes ellos le habían hecho daño. No eran penetrables para la justicia humana o para sus enemigos, pero sí eran penetrables para la justicia divina. Y hoy en día también hay muchas personas, y nosotros sabemos que muchas personas pues saquean
que muchas personas roban, que muchas personas obtienen riquezas ilícitas y construyen fortalezas, tales como un nombre, un testaferro, un negocio pantalla, una posición. Construye algún tipo de fortaleza para que nadie pueda llegar a ello, para cubrir las riquezas que ellos le han quitado a otro. Todo lo que se han robado, ellos se sienten protegidos. Nadie puede tocarle, nadie puede tocar lo que ellos le han quitado a otro. Ellos prácticamente parecieran ser impenetrables ante la justicia terrenal, pero nunca serán impenetrables para la justicia divina. Dios los alcanzará, y es lo que dice el texto. No importa cuánto se esfuercen los corruptos en esta vida para proteger sus ganancias ilícitas, Dios los va a desmantelar en espacio de un día, como lo hizo con Babilonia. Y eso nosotros lo podemos ver en Daniel capítulo 5, aquella historia o narración donde viene la escritura o la mano que escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ese día cayó Babilonia en espacio de un día. 100 años de reinado de Babilonia cayó en espacio de un solo día ante el juicio de Dios. De ahí que el verso 11 del capítulo 2 de Habacuc dice: porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá, aludiendo a que sus muros se desplomarán y quedarán vulnerables. Así hará Dios con todos aquellos que pretenden proteger en este mundo sus ganancias injustas, ilícitas. Pero en contraste también tenemos al justo, que los corruptos lo perderán todo, pero el justo tiene su porción asegurada, tiene su porción asegurada en las manos de Dios, porque su porción es el Señor, como nos dice el salmista en el Salmo 16, versículos 5 y 6. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Era una costumbre en Palestina dividir la tierra que se iba a cosechar con cuerdas. Y cuando se dividía la tierra, luego se sorteaba. Si te tocaba una buena tierra en el sorteo, una buena tierra para cultivar, entonces se interpretaba de que la suerte estuvo a tu favor. Dios obró la suerte a tu favor. Pero si la tierra que te tocó no era una tierra buena para cultivar, pues la suerte no estuvo contigo. Ahora, ¿qué dice el salmista David? Al ser favorecido, dice él, con el hecho de que Dios se ha dado a sí mismo, el rey declara que a él le ha tocado la mejor porción, la cual vale la pena cultivar. Y esta realidad se aplica a todos los justos. Dios es la hermosa porción que nos ha tocado. Por tanto, codiciar las riquezas de los paganos es algo absurdo. Ellos son los que deberían codiciar nuestra riqueza, nuestra porción, porque nuestra heredad es infinitamente más hermosa, más valiosa y más deleitosa que la de ellos. Dios juzgará a los ladrones. Dios juzgará a los que tratan de proteger sus ganancias ilícitas. Pero los justos tienen su porción asegurada, y su porción es mucho más hermosa y más valiosa que la de ellos. Y el tercer ay que nosotros encontramos es contra los violentos. Versículo 12 al versículo 14. Si usted lee conmigo nuevamente el verso 12, dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Babilonia era rica a costa de saquear a otros, pero no era simplemente que ellos saqueaban a las demás naciones, sino que lo hacían con violencia. Ellos tomaban a los pueblos y, motivados por una gloria, porque querían ser los dueños del mundo, donde todos los demás fueran simplemente sus esclavos, ellos pues llegaban y arrasaban violentamente con cada una de las naciones, lo despojaban de sus pertenencias, queriendo ser los gloriosos, los que tenían más gloria en este mundo. Y Dios le dice a ellos: ustedes fueron violentos al despojar las naciones, por tanto un fuego violento vendrá sobre ustedes, como nos dice el versículo 13. Tanto así que hoy se habla de los jardines colgantes de Babilonia, que es parte de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Sin embargo, no se ha podido todavía localizar con exactitud dónde era que estaban ubicados los jardines colgantes de Babilonia. Porque cuando Babilonia fue invadida, esos jardines o la Babilonia completa fue reducida a ceniza, fue reducida a escombro. Toda aquella arquitectura, todo aquello tan bien pulido, tan hermoso, fue reducido o destruido en espacio de un solo día. Aquello que ellos habían obtenido con violencia, un fuego violento vino sobre ellos. El verso 13 dice, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, haciendo alusión a ellos. Trabajaron para que un día el fuego lo destruyera, y en vano trabajaron. Los violentos fueron invadidos con violencia. Dios le dio a probar de su misma medicina. Y de igual forma muchas personas hoy arrebatan a otras personas de sus pertenencias. No le importa hacerle daño a quien tengan que hacerle daño con tal de despojarlo de sus posesiones para tener gloria de los hombres, para ser alabado por los hombres. Pero su gloria será pasajera porque Dios la destruirá. Por el contrario, nosotros tenemos a los justos. Seguimos con el contexto. Los justos buscan una gloria imperecedera, no una gloria que perece. Los justos buscan la gloria de Dios. Nos dice el versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra conocerá que la gloria de Dios es la única gloria verdadera. Los pueblos se fatigaron, los pueblos se dedicaron a buscar una gloria terrenal, una gloria pasajera, una gloria superficial, en vez de dedicarse a buscar la gloria de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Ustedes saben por qué el mundo o por qué nosotros quedamos en ruina, o cuándo eso sucedió. Cuando fuimos separados de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesucristo, los justos tenemos la absoluta certeza de que entraremos nuevamente a la gloria de nuestro Padre Celestial. No buscamos una gloria que perece, buscamos la gloria que viene de Dios, buscamos la gloria eterna. Los ladrones serán destruidos, los que protegen sus ganancias ilícitas serán destruidos, los violentos serán destruidos. Pero Habacuc, no te preocupes, que hay un cuarto y es contra los seductores. Versículo 15 del capítulo 2 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. La violencia no era el único método que utilizaban los babilonios para despojar a las naciones. Ellos utilizaban también la seducción. ¿Y qué tipo de seducción? Bueno, ellos lo que hacían era básicamente que mostraban a las naciones sus riquezas, mostraban sus bebidas, mostraban sus posesiones, como una forma de decirle, únete a nosotros, ten lo que nosotros tenemos para que seas como nosotros. Ellos básicamente lo que hacían era que lo hacían partícipe de sus fiestas, y ahí le mostraban todo, y le hacían partícipe de sus inmoralidades, partícipe de sus borracheras. Ellos le ofrecían una copa de vino para seducirlo, pero detrás de esto lo que había era una intención oculta. ¿Y cuál era la intención? Esclavizarlo. Los seducían con una copa de vino, pero ellos no querían darle nada. Ellos querían hacerlo sus esclavos y caían. ¿Y qué le dice Dios? Yo también les tengo una copa. Ustedes seducen con copa, pues yo le tengo una copa preparada. Versículo 16 del capítulo 2. ¿Y cuál es esa copa? Dice Dios, les daré a beber del cáliz de mi furor. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Tú brindas una copa para seducir. Yo también tengo una copa que brindarte. Y es el cáliz de mi ira. Y la beberás hasta el fondo, de tal modo que vas a vomitar tu gloria para quedar en vergüenza. Es lo que dice el verso 16. Cuando dice que su gloria le será una afrenta. Me da lástima ver cómo muchas personas no se conforman con pecar, con estar sumergido en la inmoralidad, en la corrupción, sino que inducen a otros a pecar, seducen a otros a pecar. Ven para que seas como yo, ven para que tengas lo que yo tengo, ven para que disfrute como yo disfruto.
no sabiendo que la copa de la ira de Dios también está dispuesta para ellos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18:7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ten cuidado, mi hermano, mi hermana, si tú eres de aquellos que seducen a otros a pecar. Y si tú no conoces al Señor, ten cuidado de también hacer a otros partícipe de tu pecado. Pero en cambio nosotros tenemos aquí a los justos, que no han de seducir a los demás para pecar, sino que los seducen para poner su fe y su confianza en Dios. El justo no llama a los demás a tomarse una copa de vino, no los llama a llenarse, a embriagarse, sino a ser llenos del Espíritu Santo para que puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. También serán destruidos todos los seductores, Habacuc. Pero hay un quinto ay, y es contra los idólatras. Versículo 19 al 20. Leemos, capítulo 2, dice, ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está sentado en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los babilonios eran idólatras. Para nadie es un secreto de que ellos ponían su confianza en sus ídolos. Tanto así que cuando leemos en el capítulo 1, versículo 11, dice que ellos ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. Todas las victorias que ellos tenían, toda su fuerza, ellos se la atribuían a sus ídolos. Ellos no estaban conscientes de que Dios lo había levantado y de que ese mismo Dios era que lo iba a humillar hasta el polvo. Ellos se le dirían, como leemos en el verso 19, al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, para que nos salve. Pero el palo ni la piedra le iban a hacer caso. Eran simplemente ídolos que no podían hacer nada por ello. Pero fue Dios quien lo levantó y ahora Dios nuevamente los va a humillar. ¿Y cuántas personas en este mundo no hay que le atribuyen sus logros a su propio esfuerzo? Sus recursos, todo lo que han obtenido se lo atribuyen a su propio esfuerzo. Ellos son ídolos para sí mismos. O se lo atribuyen a sus ídolos modernos, a sus riquezas, entre otras cosas. Idólatras. Pero no le dan la gloria a Dios debida a su nombre. No reconocen que Dios es quien está detrás de todo esto, haciendo salir su sol para buenos y malos, y haciendo que llueva para justos e injustos. ¿Y qué pasará con todos estos idólatras que no buscan a Dios? Serán destruidos, Habacuc, y sus ídolos no podrán hacer nada por ellos. Pero contrario a los ídolos que enseñan mentira, como nos dice el verso 18, o no pueden enseñar, como nos dice el verso 19, está Jehová Dios, el cual está sentado en su santo templo y ante el cual toda la tierra debe hacer silencio. No hay sabiduría en los hombres, no hay sabiduría en los ídolos, la sabiduría está en Dios. Por tanto, que toda la tierra guarde silencio solo para escuchar lo que Dios tiene que decir y ponerlo por obra. Y es posible que tú y yo, al igual que Habacuc, nos hagamos la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que Dios permita que el malo prospere? Que el corrupto se salga con la suya. Que a los que no conocen a Dios le vaya bien. Que a los malvados le esté yendo como le está yendo. Y muchos hijos de Dios pasando trabajo. ¿Cómo es posible? Y eso era lo que Habacuc se preguntaba tocante a los babilonios. Y la respuesta de Dios fue: Habacuc, hay 5 juicios que yo he pronunciado contra cada uno de los pecados de ellos, que se aplican también a cada uno de los seres humanos de este mundo. Los idólatras, los corruptos, los violentos, los que buscan ganancias injustas, los seductores, estarán bajo el juicio de Dios. Un día todo eso terminará.
Y todos estos que hoy pretenden burlarse de Dios, un día se darán cuenta que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre cosecha, eso también segará. Pero al justo le dice Dios en el Salmo 37, del 8 al 11, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y me llega a la mente cuando Asaf decía en el Salmo 73, en vano yo me he guardado, en vano he obedecido a Dios, en vano he limpiado mis manos, en vano yo me he consagrado a Dios al ver cómo los malos prosperan, cómo le va bien, cómo no hay nada que los perturbe. Lo mismo que nosotros vemos hoy, lo mismo que veía Habacuc. Pero luego dice él, yo hablaba sin razonamiento, de forma torpe. Era como una bestia que no entendía. Pero cuando yo entré en tu santuario y me di cuenta de cuál era el fin de ellos, que los has puesto por deslizaderos, entonces me dije, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. Asaf comprendió que ser justo en esta vida implica esperar en Dios. Implica poner su confianza en Dios hasta que la mejor porción imperecedera descienda con nuestro Señor Jesucristo en gloria y sea nuestra posesión eternamente y para siempre. Señor, nos bendiga y nos permita aplicar su palabra a nuestros corazones y podamos entender que los malos no se saldrán con la suya y que por tanto nosotros no debiéramos ni siquiera envidiarlo a ellos y mucho menos imitarlo, porque el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a reflexionar en esta porción de las Escrituras que hemos leído. Ayúdanos a ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a nosotros apropiarnos de esa promesa de que tú eres nuestra porción para siempre y de que aquellos que se levantan como burladores ante ti no permanecerán en pie, pero el justo vivirá por su fe, porque te lo pedimos en Jesucristo. Amén.